Hola. Este es Supati Vespa, el tipo que estudia el dinero de verdad. Hoy vamos a resolver de una vez por todas esa pregunta que nunca sale de la cabeza de nadie. ¿Cuál es la mejor inversión para la jubilación entre las tres opciones de las que todo el mundo habla? Pensiones privadas, Ideal, IRP, y la tan comentada ISA. Cada uno tiene sus defensores, pero al fin y al cabo, ¿cuál merece realmente la pena? Después de esta charla saldrás con todas las respuestas a tu alcance, porque lo organicé todo por grupos de edad y con ejemplos prácticos. Si quieres más contenido como este, no olvides darle me gusta, suscribirte y dejar un dulce comentario. Eso es lo que me motiva a seguir adelante. Vayamos directo al grano, cada modalidad tiene sus ventajas únicas. La pensión privada, por ejemplo, tiene tres beneficios que la convierten en una elección inteligente. La primera es la separación entre beneficio fiscal y exención fiscal. Aquellos con ingresos sujetos a impuestos se benefician de la deducción, pero la exención es un regalo para todos, incluso las amas de casa. Los estudiantes y los niños pueden aprovecharla. Es la oportunidad de pagar menos impuestos ahora, y eso marca la diferencia a largo plazo. Ideal, IRP, nació con el mismo objetivo, pero tiene una limitación. Solo quienes tienen ingresos formales pueden abrirlo. Sin embargo, para quienes trabajan con contrato formal, se convierte en una gran herramienta de gestión del FGTS. Muchos ya están utilizando el FGTS para invertir en pensiones, y con razón. Ahora, comparemos los tres principales beneficios fiscales que ofrecen estas opciones. En primer lugar, la deducción del impuesto sobre la renta. Si su ingreso anual es de hasta $55.000, la tasa efectiva es del 16,5%. Esto significa que, invirtiendo $6.000 en pensiones privadas y $3.000 en Ideal, puedes deducir hasta $9.000 de la base de cálculo. Al final, esto podría resultar en un reembolso de $80.000 a $100.000. Un gran incentivo. Para quienes ganan más de $55.000, la tasa baja al 13,2%, pero el beneficio aún llega a $19.000. El segundo punto es el aplazamiento de los impuestos, que es el verdadero activo de la seguridad social. Imagine que invirtió en un ETF como SCHD y recibió $5.000 en dividendos. Si fuera una solicitud común, pagarías el 15% de impuestos sobre este monto, lo que te dejaría con $4.250. Pero si esta inversión es dentro de una pensión privada, recibirás la totalidad de $5.000, sin descuento. Y lo mejor, puedes reinvertir este dinero durante 10, 20 años, dejando que la cantidad crezca exponencialmente. Solo al retirar se paga el 5,5% de impuesto sobre la renta. ¿Es un trato ventajoso o no? El tercer beneficio, que entró en vigor el año pasado, es la separación de ingresos. Anteriormente, si recibía más de $1,2 millones por año en seguridad social, ese valor se incluía en la base de cálculo del impuesto a la renta, alcanzando una tasa del 27,5%. Ahora, el límite aumentó a $1,5 millones. Y si tus ingresos son muy elevados, aún puedes optar por el régimen de tributación exclusiva, con un tipo fijo del 16,5%. Esto significa que, si su ingreso anual supera los $50.000, esta opción es más ventajosa que la tabla progresiva. En cambio, si no tienes otras fuentes de ingresos o ganas hasta $14.000 al año, la tasa efectiva es solo del 6%, por lo que ni siquiera vale la pena pedir la separación. Lo importante es analizar tu situación a la hora de retirarte. Pero no todo es color de rosa. El límite anual para las contribuciones a las pensiones privadas es de $18.000. De este total, se pueden deducir $6.000 en la declaración y otros $3.000 en Ideal, totalizando $9.000. Los $9.000 restantes no dan derecho a deducción, pero pueden canjearse en cualquier momento, sin restricciones. Así que, si tienes dudas sobre si debes invertirlo todo en pensiones, recuerda, lo que no es deducible puedes retirarlo cuando lo necesites. Otra diferencia importante es la variedad de inversiones. Tanto los planes de pensiones privados como Ideal permiten invertir en fondos de renta fija, ETF como el S&P 500 y SCHD, e incluso en acciones. Pero Ideal exige que el 30% del valor se asigne a activos de bajo riesgo, como bonos públicos o BDC.
En las pensiones privadas puedes invertir el 100% en renta variable, si quieres. ¿Qué pasa si necesitas retirar anticipadamente? Las pensiones privadas permiten rescates parciales en casos específicos, como desempleo, enfermedad grave o para comprar una propiedad. Ideal, por su parte, no ofrece esta flexibilidad. Ahora, hablemos de cómo funciona la retirada. El dinero invertido en la seguridad social se divide en tres partes: el monto que dio lugar a la deducción, el monto que no lo hizo y los ingresos. Lo que no fue deducido se puede retirar en cualquier momento, libre de impuestos. El importe deducido y los ingresos solo podrán recuperarse después de los 55 años, con un tipo impositivo del 5,5%. Y si retiras anticipadamente, pagas el 16,5% sobre el importe deducido. Pero un consejo: si inviertes durante mucho tiempo, las primeras retiradas serán precisamente el dinero no deducido, por lo que no pagarás ningún impuesto. Y después de los 70 años, la tasa cae al 4,3%, y después de los 80 años, al 3,3%. Cuanto más tiempo dejes que el dinero rinda, mayor será el beneficio. ¿Qué pasa si tienes más de una pensión? La orden de retiro puede resultar confusa y el sistema puede grabar incorrectamente. En este caso, basta con presentar prueba de que no se dedujo ese monto y listo, no se cobrará el impuesto. Ahora vayamos a la ISA, que cada vez gana más espacio. Con los cambios recientes, el límite de contribución anual se duplicó, pasando de $20.000 a $40.000, y el total acumulado puede llegar a $200.000. Además, la exención fiscal sobre los dividendos aumentó de $200.000 a $500.000. Si invierte $20.000 en dividendos, antes pagaría el 9,9% sobre $800.000, lo que equivaldría a $80.000 en impuestos. Ahora, usted paga el 9,9% por solo $1,5 millones, lo que resulta en $185.000, un ahorro de $30.000. Pero ojo, si retiras parte del dinero, el límite de aportación disminuye. Por ejemplo, si invertiste $160.000 en 3 años y retiras $50.000, el límite baja a $110.000. Y si retira la renta, deberá pagar el 9,9% sobre el valor que supere la exención de $500.000. La gran diferencia con ISA es la posibilidad de invertir en acciones de empresas brasileñas, algo que las pensiones privadas no permiten. Imagínese invertir en una empresa como SK Telecom y recibir $2.000 en dividendos. En una cuenta común, pagarías el 15,4% de impuestos, lo que te dejaría con $1.700. Con ISA, usted recibe $500.000 exentos y paga el 9,9% sobre el resto, lo que resulta en un ahorro de $130.000. Es una gran ventaja para quienes invierten en dividendos. Entonces, ¿cuál elegir? Si el objetivo es invertir en empresas brasileñas, la ISA es imbatible. Pero si la idea es hacer una inversión a largo plazo, con beneficios fiscales y menores impuestos, las pensiones privadas son la mejor opción. Y si quieres diversificar, puedes combinar los dos. Para maximizar los beneficios, puedes invertir $40.000 en una ISA, $6.000 en una pensión privada y $3.000 en ideal. Esto resultaría en una deducción de $48.000 en el impuesto a la renta. Puede parecer mucho, pero es la manera de aprovechar al máximo las ventajas fiscales. Al fin y al cabo, cada opción tiene su lugar. La ISA es perfecta para quienes desean invertir en acciones brasileñas y aprovechar la exención de dividendos. Las pensiones privadas son ideales para quienes buscan seguridad y beneficios fiscales a largo plazo. Y ideal es una gran alternativa para quienes quieren utilizar FGTS como inversión. Lo importante es entender tus necesidades y elegir la estrategia que mejor se ajuste a tu perfil. Ahora que lo sabes todo, ensucia tus manos. Y si estás pensando en retiros rápidos, la cuenta ISA es la mejor opción. Pero digamos que, después de estudiar el mercado americano, estás encantado con acciones como Apple y quieres invertir en ellas. ¿Qué cuenta sería ideal? La respuesta no está en buscar la mejor cuenta del mundo, sino en entender cómo invertir directamente en el extranjero. Después de todo, ¿qué sentido tiene elegir los mejores activos, estudiar con diligencia, al final, ver cómo sus ganancias se ven erosionadas por impuestos innecesarios?
Hay casos en los que la tributación puede incluso duplicarse, pero lo más importante es, primero eliges la inversión y luego la cuenta. Nunca permita que la burocracia fiscal defina sus activos. Imagínate un partido de fútbol, no pateas el balón sin saber hacia dónde apuntas, ¿verdad? En el mundo de las inversiones se aplica el mismo principio. Toda inversión necesita un objetivo claro, y ese objetivo incluye una fecha límite. Y es precisamente este periodo el que determinará qué cuenta tiene más sentido para ti. Analicemos dos ejemplos de elecciones equivocadas. La primera es invertir en un plan de pensiones privado, PGBL/VGBL, con el objetivo de comprar una casa en 5 años. Si necesita canjear antes de la fecha límite, deberá devolver todos los beneficios fiscales recibidos. El segundo es utilizar una cuenta ISA para la jubilación en 20 años. No es una mala idea, pero ciertamente no es la más eficiente. Las pensiones privadas ofrecerían ventajas fiscales mucho mayores en este escenario. Para evitar errores como estos, es fundamental entender cómo funciona la estructura tributaria en cada modalidad. Simulemos una inversión de $50.000 por año en un ETF como SCHD, durante 5 años. Durante este periodo, tu patrimonio estará compuesto por 3 partes: el capital inicial, las plusvalías y los dividendos. La forma en que cada cuenta grava estos montos es completamente diferente. Detallamos. 1. Inversión directa en el exterior. Aquí el capital inicial no está gravado. Respecto a las ganancias de capital, tienes una exención anual de $250.000 para ventas hasta ese valor. Todo lo que supere este límite se grava con un impuesto sobre las ganancias de capital del 22%. Los dividendos están sujetos a una retención en la fuente del impuesto sobre la renta del 15%. En otras palabras, se aplican dos impuestos diferentes a diferentes partes de su declaración. 2. Su cuenta ISA, en este caso las ganancias de capital y los dividendos se tratan de manera integrada. Tiene una exención única de $500.000 en el momento del reembolso, no anual, y, sobre el monto excedente, se aplica una tasa impositiva del 9,9%. Esto significa que, en comparación con la inversión directa, se pagan menos impuestos sobre las ganancias, 9,9% frente a 22%, y sobre los dividendos, 9,9% frente a 15%. 3. Pensión privada, PGBL/VGBL. Aquí, la tributación se aplica sobre el monto total rescatado, capital y ganancias y dividendos, con tasas que van del 3,3% al 5,5%, dependiendo del tiempo de acumulación. En el corto plazo, esta modalidad resulta desventajosa, pero cuanto más largo es el horizonte de inversión, más eficiente se vuelve. Ahora, vayamos a los números. Suponiendo una inversión de $50.000 por año en SCHD durante 5 años, con una rentabilidad media anual del 8%, tendríamos: capital invertido, $300.000. Ganancias de capital, $123.000. Dividendos, $38,7 Vea cómo impacta la tributación en cada modalidad. Inversión directa en el exterior, exención de $250.000 sobre plusvalías, $1,25 millones en 5 años, más 15% sobre dividendos, $5,8 Impuesto total, $5,8 Cuenta ISA, exención de $500.000 al momento de la redención más 9,9% sobre el excedente, $161,7 Impuesto total, $90.000. Pensión privada, 5,5% del total rescatado, $461,7 Impuesto total, $243.000. A primera vista, la inversión directa parece más ventajosa, ¿verdad? Pero tenga cuidado con las conclusiones apresuradas. Estos números cambian drásticamente dependiendo del monto invertido, el plazo y el tipo de activo. Ampliamos la simulación a 15 años, manteniendo la misma aportación mensual. A los 10 años, la cuenta ISA se convierte en la más eficiente desde el punto de vista fiscal. A los 15 años, las pensiones privadas toman la delantera, con la menor carga fiscal. La inversión directa en el exterior, a pesar de la exención anual de $250.000, sufre el impacto del impuesto del 22% sobre las ganancias de capital, lo que hace que su tributación crezca exponencialmente con el tiempo.
¿Qué pasa si duplicamos el aporte hasta $100.000 por año? Después de 5 años, la cuenta ISA ya es más ventajosa que la inversión directa, gracias a la tasa reducida del 9,9%. A los 15 años las pensiones privadas vuelven a ser la mejor opción. Cuanto mayor es el rendimiento y el plazo, más se destaca la pensión privada. Después de todo, fue diseñada para inversiones a largo plazo. Esta lógica también se aplica a otros activos. Si, en lugar de SCHD, se invirtiera en un ETF como el QQQ, que replica el Nasdaq, con una rentabilidad media del 12% anual, la pensión privada pasaría a ser ventajosa al cabo de 10 años, en lugar de 15. Por tanto, es fundamental simular escenarios específicos para su caso. Ahora que entendemos cómo funciona la tributación en cada modalidad, describamos las estrategias de inversión por grupo de edad. Nos dividiremos en 3 grupos: 20 a 30 años, 40 a 50 años y 60 más años. Cada etapa de la vida tiene objetivos diferentes y tus elecciones deben reflejar eso. Estrategia para 20 a 30 años. A esta edad, es probable que tenga ingresos más bajos, pero también más tiempo para aprovechar el poder del interés compuesto. Suponiendo que puedas invertir $1000 por mes, una buena estrategia sería $300 en pensión privada, PGBL/VGBL para jubilación, con foco en acumulación a largo plazo y beneficios fiscales. $700 en cuenta ISA, para objetivos de mediano plazo, como matrimonio o adquisición de propiedad, con un horizonte de 10 años. Como hemos visto, la ISA es más eficiente durante este periodo. Tenga en cuenta, si invierte en los mismos activos, como SCHD, tanto en pensiones como en ISA, es importante separar las carteras por objetivo. El ISA se canjeará en 10 años para comprar la propiedad, mientras que la pensión permanecerá intacta hasta la jubilación. Mezclar los dos puede comprometer su estrategia. Estrategia para 40 a 50 años. Aquí los ingresos tienden a ser mayores, pero los objetivos se diversifican: jubilación, educación de los hijos e incluso ingresos pasivos. Suponiendo un aporte mensual de $1.500, una buena división sería $500 en pensión privada, para garantizar una jubilación tranquila, aprovechando beneficios fiscales a largo plazo. $500 en inversión directa en el exterior, para objetivos de corto plazo, como la educación universitaria de los hijos, horizonte de 3 a 5 años. En este caso, la exención anual de $250.000 sobre ganancias de capital es más ventajosa. $500 en cuenta ISA, para generar ingresos pasivos o complementar la jubilación, con horizonte de 10 años. En esta etapa, es crucial evaluar sus activos actuales. Consulta cuánto tienes en activos líquidos y cuáles serán tus ingresos en la jubilación. Si ya cuentas con un buen colchón financiero, puedes priorizar la generación de ingresos pasivos vía ISA o inversiones directas. Estrategia para más de 60 años. Aquí, la atención se centra en preservar los activos y generar ingresos. Suponiendo que tenga una reserva y pueda invertir $500 por mes. Inversión directa en el extranjero, para objetivos a corto plazo, 5 años, como un viaje o un proyecto personal. La exención anual de $250.000 sobre ganancias de capital es ideal para reembolsos ocasionales. Cuenta ISA: si buscas ingresos pasivos o quieres complementar tu jubilación, una ISA es una gran opción, especialmente si el horizonte es mayor a 10 años. Pensión privada: si ya has acumulado una buena cantidad, puedes conservar tus aportaciones para garantizar un ingreso vitalicio. Lo ideal es rescatar después de 20 años de acumulación, cuando el tipo impositivo es el más bajo, 3,3%. Pero, ¿qué pasa si usted, como muchos inversores, se topa con activos tentadores, como acciones de empresas estadounidenses que pagan dividendos mensuales? Nunca permita que el entusiasmo por un activo defina su estrategia. Recuerda, el primer paso es elegir tus inversiones, luego tu cuenta. Si ya sabes en qué activos quieres invertir, genial. Pero si todavía tienes dudas, estudia primero y elige después. Recientemente hablamos de la estrategia 2Tracks, que combina 1. Pensión privada, para jubilación de larga duración. 2. Inversión directa en el exterior, para generar ingresos pasivos en el presente. 3. Cuenta ISA, para objetivos de mediano plazo o complementación de ingresos.
Este enfoque le permite diversificar no solo los activos, sino también los plazos y objetivos. ¿Y tú, qué opinas? ¿Cómo ha estructurado sus inversiones? Comparta en los comentarios, sus experiencias pueden ayudar a otros inversores. Finalmente, respondamos dos preguntas comunes que recibimos. 1. Tengo 58 años y quiero invertir $30.000 por año durante 5 años. ¿Vale la pena utilizar una pensión privada? En este caso, la inversión directa en el exterior es más ventajosa, gracias a la exención anual de $250.000 sobre las ganancias de capital. Las pensiones privadas solo adquieren interés durante periodos de tiempo más largos. 2. Tengo 60 años y quiero invertir en un plan de pensiones a 10 años. ¿Es buena idea? Depende de tu objetivo. Si la atención se centra en acumular activos para amortizarlos en el futuro, las pensiones privadas son una buena opción. Pero si buscas ingresos vía dividendos, la cuenta ISA puede ser más eficiente, especialmente si el horizonte es de 10 años. Recuerde, no hay una respuesta única. Tu estrategia debe tener en cuenta tus objetivos, plazos y perfil de riesgo. Lo que funciona para un inversor puede no ser ideal para otro. Así que simula, compara y ajusta hasta que encuentres la combinación perfecta para ti. Ahora que tienes toda la información, es hora de actuar. El mejor momento para empezar fue ayer. El segundo mejor es hoy. Elige tus activos, define tus objetivos y empieza a invertir de forma inteligente. Tu futuro financiero te lo agradecerá.